Ya sea que elija un blanco fresco y limpio o un rojo intenso y dramático, no hay manera más fácil de transformar una habitación que con una nueva capa de pintura Behr. El pintar es una forma económica de tener un gran impacto en su casa. Con los productos adecuados de Behr, una buena preparación y técnicas de aplicación, usted puede lograr resultados profesionales de su proyecto de pintura Behr y crear una apariencia que exprese su propio estilo personal. El producto Behr que elija para lograr un acabado de pintura interior fantástico depende de sus necesidades. El sitio web Behr.com es la mejor manera de ver y aprender lo último de la tecnología de pinturas Behr. Explore todos nuestros productos y encuentre el que se acomode perfectamente a su proyecto. Ahora usted está listo para pensar acerca del color. Vamos a empezar. El color adecuado puede transformar una habitación y Behr hace fácil que encuentre su color perfecto. La tecnología Behr puede ayudarle a visualizar su color antes de pintar. Descargue nuestra aplicación Color Smart en su smartphone o visite Color Smart por Behr en línea en behr.com para una gratificación instantánea de color. La mejor manera para determinar si un color es adecuado para su habitación es pintar una pequeña muestra en la pared para que pueda ver el color en el espacio exacto y la condición de la luz. Las muestras de color de 8 onzas de Behr son una gran manera de probar varios colores diferentes en su hogar antes de tomar una decisión. No importa cómo encuentre su color, lo invitamos a unirse con la conversación de Color Behr en línea por medio de Facebook, Twitter o nuestro blog de color, colorfullybehr.com. Después de que haya elegido un color, tiene que calcular la cantidad de pintura que necesita comprar. Es importante comprar la pintura suficiente para completar su proyecto sin que le quede una gran cantidad de producto restante. Para calcular la cantidad de pintura necesaria para su proyecto, siga los pasos en esta sección o visite behr.com para utilizar nuestra útil calculadora de pintura. Un galón de pintura para interiores Behr es suficiente para cubrir una superficie de 400 pies cuadrados. Es posible que necesite más pintura si está pintando una superficie porosa, áspera o con textura, o una superficie sin pintar, o si hace algún cambio drástico de color, como el cambio de una pared blanca a un color profundo o vibrante. La elección de un color profundo o intenso puede requerir múltiples capas o el uso de un imprimador con color. Los colores de Behr que requieren un imprimador con color o múltiples capas están marcados con un símbolo en la ficha de color. Es posible que necesite menos pintura si está pintando una superficie lisa con imprimador o con sellador, si no hace un cambio drástico de color o tiene una habitación con muchas piezas en la pared sin pintar, como ventanas. Tenga en cuenta que los productos especiales de Behr como pintura blanca de textura o acabados faux tienen unas técnicas de aplicación únicas y requerirán cantidades diferentes de producto. Consulte la parte posterior de las etiquetas para obtener información específica. Para calcular el tamaño del área del techo, primero mida el ancho de la habitación. Este techo es de 12 pies de ancho. A continuación, mida la longitud de la habitación. Esta habitación es de 10 pies de largo. Para determinar el total del área del techo, multiplique las medidas del ancho y la longitud. 12 pies de ancho por 10 pies de largo igual a 120 pies cuadrados. Así que un galón sería suficiente para poner 2 capas en el techo. Para calcular el tamaño del área de la pared, primero mida el perímetro de toda la habitación. Esta habitación tiene 4 paredes que tienen 10 pies de largo y 12 pies de ancho, y eso es 44 pies. Después, mida la altura de la pared. Esta es de 10 pies. Para determinar el área total, multiplique la medida del perímetro por la altura de la habitación. En este ejemplo, el perímetro de 44 pies por la altura de la pared de 10 pies es igual a 440 pies cuadrados. Una ventana promedio es de 15 pies cuadrados y una puerta promedio es de 20 pies cuadrados. Usted puede restar puertas y ventanas del área de su pared para un cálculo más exacto. Para calcular la cantidad de pintura para las molduras, primero mida la longitud total de las molduras del zoclo, puertas, molduras de la ventana y molduras en general.
Si está pintando la moldura del mismo color, sume todo el largo de las molduras de toda la habitación para obtener la longitud total. Por ejemplo, puede tener 92 pies de moldura de varios tipos. Un cálculo del ancho de una moldura es de 6 pulgadas de ancho o medio pie. La moldura puede ser más o menos amplia o angosta, pero esto proporcionará un buen cálculo. Multiplique el total de la longitud de la moldura por 0.5 pies. En esta habitación hay aproximadamente 46 pies cuadrados de moldura. Necesitará 1 litro de pintura para aplicar una capa en la moldura. Esto debe darle toda la información que necesita para determinar la cantidad de pintura que necesite comprar. Recuerde que también puede utilizar nuestra útil calculadora de pintura en línea en behr.com. Cuando elija el brillo de la pintura, piense en la habitación que está pintando. En general, las pinturas de poco brillo son la mejor opción para minimizar imperfecciones de la superficie, mientras que las pinturas con más brillo son perfectas para áreas con más tráfico, mucha humedad o lavado frecuente. La pintura mate es una pintura de poco brillo con una apariencia antirreflejante, opaca, que es ideal para áreas de poco tráfico y techos. El esmalte mate tiene poco lustre y es ideal para áreas de poco tráfico a moderado, como recámaras. La pintura cascarón de huevo tiene una apariencia suave, aterciopelada y es una buena elección para áreas de tráfico moderado, por ejemplo, salas. Elija la pintura satinada si es que le gusta una apariencia tipo aperlada y si está pintando áreas de tráfico moderado a severo o áreas que están algo expuestas a la humedad, como cocinas. Semibrillante es una pintura de mayor brillo, con una apariencia radiante y elegante que es buena para áreas de mucho tráfico y mucha humedad, como cocinas y baños, como también para molduras. La pintura brillosa tiene una apariencia brillante y cristalina que es ideal para superficies de mucho uso, como puertas y molduras. Si está utilizando una pintura brillosa o semibrillante, aplique múltiples capas delgadas en lugar de una capa gruesa para lograr el acabado más liso. Estas recomendaciones son para superficies que no sean pisos. Los pisos necesitan una pintura especialmente formulada, así que si está pintando un piso, vea las pinturas para pisos, pórticos y patios de Behr. Una guía útil de brillo está disponible en el centro de color de Behr de Home Depot, para que pueda ver una muestra antes de elegir. Tener los materiales adecuados al inicio de su proyecto de pintura le ahorra mucho tiempo. Las brochas deben ser de alta calidad de nylon y poliéster para los acabados base agua de Behr. Elija rodillos de 3/8 a media pulgada para superficies lisas o semilisas y media pulgada o más para superficies medio ásperas a ásperas. Utilice solo rodillos de alta calidad, libres de pelusa para evitar desprendimiento de fibras sueltas que puedan incrustarse en su acabado. En general, los rodillos chicos dejan un acabado más liso y una capa más delgada, lo que es preferible para acabados con más brillo. También necesitará un armazón para el rodillo, un recipiente y malla para el recipiente, silicón y pistola para silicón para llenar las aberturas, uniones y orificios pequeños, especialmente alrededor de las puertas y ventanas, trapos de limpieza, mantas protectoras, una escalera, papel para cubrir, aproximadamente un rollo de cinta para pintor por cada 2 galones de pintura, una charola de pintura y forros para charola, un tubo de extensión, material para reparaciones, para llenar orificios y grietas chicas, ropa protectora, una espátula agitadores, un abrelatas, bolsa de basura, lija para lijar las áreas brillantes o suavizar áreas ásperas, un raspador de pintura para eliminar pintura suelta o desprendida, un destornillador, un cepillo de limpieza y esponjas. Usted encontrará una lista de materiales en el folleto de Cómo hacerlo de Behr, guía rápida para iniciar en exteriores. Después de traer la pintura a casa, protéjala de temperaturas extremas. No la deje en su vehículo o en el exterior durante un largo periodo de tiempo, especialmente en climas muy fríos. Para preparar su habitación para pintarla,
Cree un espacio de trabajo retirando artículos tales como alfombras y muebles del área del proyecto. Si no puede retirar los muebles del área del proyecto, coloque los artículos en el centro de la habitación y protéjalos con mantas protectoras. Después retire lo que pueda, como tapas de enchufes, perillas de puertas, cuadros, ganchos y clavos. Al retirar los artículos que tienen tornillos, pegue los tornillos con cinta adhesiva en la parte posterior del objeto para evitar la pérdida de piezas pequeñas en su proyecto. Cuando sea posible retirar una puerta de las bisagras, hará que el pintar y el secado sean una experiencia mucho más fácil. Proteja lo que no se pueda retirar con cubiertas tales como plástico y papel para cubrir. Ahora es el momento para hacer reparaciones y limpieza. Si tiene grietas y pequeños orificios, primero elimine el polvo o desechos del área. Después aplique material de reparación en el área afectada y permita que el material de reparación seque por completo. Lije el área terminada mezclándola de manera uniforme con la superficie. Para pintura desprendida, raspe el área con un cepillo de alambre o un raspador para eliminar toda la pintura suelta. Después lije el área terminada mezclándola de manera uniforme con la superficie y elimine el polvo con un trapo ligeramente humedecido en agua. Si necesita reparar las aberturas y uniones, elimine el polvo y basura. Aplique silicona al área y permita que se seque por completo antes de pintar. En superficies con brillo como la pintura brillosa y en metales, lije o prepare el área para proporcionar una adherencia adecuada del producto. Una superficie propiamente lijada ya no será brillante. Después elimine telarañas y materiales secos y sueltos con un trapo húmedo. Para los aceites, grasa, cera y manchas, aplique un detergente suave con una esponja sobre una superficie ligeramente humedecida en agua. Enjuague con agua limpia y permita secar. Y si tiene moho, utilice un producto para eliminar manchas de moho como se recomienda. Asegúrese de enjuagar bien y permita secar por completo antes de pintar. Una vez que haya terminado de preparar la superficie, está listo para proteger con cinta de pintor. La cinta de pintor es muy buena para proteger las áreas como molduras y bordes de transición. Cuando cubra con cinta, elija una cinta de pintor especialmente diseñada para su tipo de superficie. Revise las instrucciones específicas y consejos de uso en la página web del fabricante de la cinta, porque el utilizar la cinta equivocada puede dañar la superficie de su pintura. Asegúrese que la superficie que está cubriendo esté debidamente preparada, limpia y seca. Corte secciones de cinta que no sean más largas que el largo de su brazo. Asegúrese de que la cinta esté en línea recta. Después coloque la cinta sobre la superficie y presione firmemente en los rincones de la superficie y grietas a medida que avance. Evite estirar la cinta. Utilice una espátula, un raspador chico o su uña del dedo para eliminar cualquier burbuja de aire y sellar el borde de la cinta. Las superficies con textura podrían requerir más tiempo para sellar. Hay una técnica para quitar la cinta de pintor que veremos más adelante cuando hablemos de la limpieza de su proyecto. Si está utilizando un imprimador por separado, lo puede aplicar ahora. Cuando todo esté limpio, protegido, y si es necesario con imprimador, usted está listo para pintar. Pinte las superficies de las habitaciones en este orden. Primero el techo, seguido por las paredes, ventanas, puertas y finalmente las molduras. Inicie con la pintura Behr, que ha sido agitada para que cualquier color que pueda haberse asentado esté completamente incorporado. Cuando pinte con una brocha, todo está en la técnica. Inicie con una brocha con las cerdas humedecidas en agua. Sumerja la brocha dentro de la pintura aproximadamente 1/3 del largo total de las cerdas. Retire la brocha y golpee ligeramente en la charola o dentro del recipiente un par de veces para quitar el exceso de la pintura. No limpie la brocha contra el borde del recipiente. Este se llenará con pintura y hará que la tapa se ensucie y sea difícil de abrir y cerrar. Repita esto por lo menos 2 veces para asegurar que las cerdas se han saturado con una cantidad apropiada de pintura. Si la brocha se ha saturado correctamente, deberá poder manejar la brocha sin demasiado escurrimiento.
Para aplicar la pintura, posicione la brocha verticalmente en la superficie a pintar, utilizando la orilla delgada de la brocha como guía. Idealmente, se utiliza la orilla delgada de la brocha como si fuera un lápiz. Una brocha con corte angular funciona mejor para recortes. Aplique la pintura en una línea recta y muévala a un ritmo que pueda evitar que la pintura se escurra por debajo de la brocha. Ponga suficiente presión en la superficie para asegurar el control de la línea pintada, pero no presione con fuerza. Las cerdas deberán flexionarse ligeramente mientras pinta. Trabaje en movimientos de 12 pulgadas o más. Evite detenerse y empezar en el momento que esté haciendo estos movimientos. Cuando pinte verticalmente, trabaje de arriba hacia abajo. Una vez que la brocha empiece a pegarse o brincar, o lo que se llama vaciarse, deténgase y vuelva a saturar la brocha. Después de aplicar la línea recta, sosteniendo la brocha en posición vertical, gire la brocha 90 grados para alisar suavemente la línea de pintura con lo ancho del borde de la brocha. No pase la brocha de nuevo sobre cualquier superficie pintada después de un par de minutos de haber sido aplicada. Para evitar marcas de empalme de las líneas de pintura, alise suavemente o empareje los bordes con la brocha. Mantenga una orilla húmeda mientras pinta una superficie. Asegúrese que las orillas exteriores de la pintura no se sequen para que se pueda unir la próxima sección pintada. Esta técnica se utiliza para evitar las líneas de empalme en el acabado. Cuando pinte con un rodillo, primero elimine cualquier pelusa presionando suavemente el rodillo sobre la cinta de pintor. Después, humedezca ligeramente el rodillo y quite el exceso de humedad con una toalla de papel. A continuación, ruede el rodillo dentro de la parte profunda de la charola de pintura. Haga esto varias veces para cubrir toda la superficie del rodillo con la pintura. Quite el exceso de la pintura en la parte menos profunda de la charola de pintura. Realice este procedimiento varias veces para asegurarse que el rodillo está completamente saturado en la pintura. Un rodillo saturado apropiadamente no debe escurrir cuando se mueve y no requiere que se le aplique fuerza contra la superficie al pintar. La primera superficie que se debe pintar es el techo. Para pintar el techo, trabaje continuamente alrededor del perímetro de la habitación y recorte un área de 3 a 4 pulgadas de ancho en las esquinas con una brocha. Alise el área recortada pasando ligeramente la punta de las cerdas de la brocha sobre el área recién pintada, para crear una orilla pareja. Después coloque un rodillo saturado en la esquina superior de la superficie, aproximadamente de 3 a 4 pulgadas del área que acaba de recortar. Pase el rodillo en una dirección hacia el lado opuesto de la habitación en líneas paralelas. No pase el rodillo directamente sobre su cabeza. En su lugar, páselo en dirección hacia usted. Pase la primera capa en una línea recta trabajando rápida y continuamente hasta que toda la superficie esté cubierta. No pase el rodillo en una W o en una V en el techo. Permita que la primera capa seque completamente antes de determinar si una segunda capa es necesaria. Si una segunda capa es necesaria, aplique una capa adicional en una sola dirección, perpendicularmente a la primera capa, trabajando rápida y continuamente hasta que toda la superficie esté cubierta. Para pintar una pared con rodillo, inicie en la esquina superior del área del proyecto donde haya recortado un área de 3 a 4 pulgadas de ancho alrededor del perímetro con una brocha. No olvide emparejar el área recortada pasando ligeramente la punta de las cerdas de la brocha sobre el área recién pintada, para crear una orilla pareja. Coloque un rodillo saturado en la esquina superior, aproximadamente 3 a 4 pulgadas de distancia del área que acaba de recortar. Trabajando en un área de 3x3, pase el rodillo en la pared en la forma de W. Esto ayudará a distribuir la pintura de forma igualada. La W no deberá ser más ancha que el largo de un brazo, que es típicamente de 24 a 32 pulgadas. Continúe pasando el rodillo de la orilla superior de la superficie hacia abajo, usando la técnica de la W. Repita hasta que la pared esté completamente cubierta. Si usted necesita parar o tomar un descanso mientras está pintando,
Pare en un corte natural de la pared, como la esquina de la habitación o en la orilla de una ventana. No ponga presión excesiva sobre la superficie para intentar exprimir el rodillo. Esto puede producir marcas de empalme del rodillo o escurrimientos. En su lugar, vuelva a saturar el rodillo como se describe anteriormente. Deje que las herramientas hagan el trabajo. Aplique la pintura solo con la presión suficiente sobre la superficie para dejar la pintura. A medida que el proyecto avanza, juntar o entremezclar su pintura del mismo color evitará pequeñas diferencias de color de recipiente a recipiente. Cuando se está acercando al final del recipiente de pintura, encuentre un corte natural en su proyecto, como una esquina o al final de una sección de la moldura. Abra un segundo recipiente y mézclelo con la pintura del primer recipiente. Agítelo bien. Con esto asegura que las diferencias de color sean mínimas y que no se detecten en su proyecto terminado. Los accidentes pasan algunas veces. Limpie derrames y escurrimientos utilizando un trapo húmedo y un poco de jabón mientras la pintura esté fresca. Si tiene una gota en una superficie pintada que todavía está húmeda, puede emparejarla utilizando su brocha o suavemente pase el rodillo sobre la gota. Si la gota ha secado, puede que tenga que raspar la gota y habrá que retocar el lugar con pintura fresca. No desprenda la gota. En su lugar, raspe y lije el área. Evite dejar líneas de empalme por el retoque, emparejando las orillas con una brocha. Los marcos de ventanas, puertas y molduras usualmente son pintados con acabados más brillosos porque los acabados más brillantes son más duraderos y los brillos resaltan los adornos arquitectónicos. Para pintar la moldura, inicie en una esquina y pase la brocha con pintura sobre la moldura. Vuelva a saturar la brocha aproximadamente cada 12 pulgadas. Repita estos pasos hasta que toda el área de la moldura esté completa. Utilice una brocha para pintar en paneles pequeños. Puede utilizar una brocha sobre toda la superficie para evitar la apariencia punteada de un rodillo. Para las puertas con paneles y marcos, utilice las orillas del panel como puntos de referencia, recortando alrededor de los bordes y rellenando en el centro. Al igual que las paredes, trabaje de arriba hacia abajo. Permita que pase tiempo suficiente para que la pintura seque por completo antes de poner las puertas y ventanas de nuevo en su lugar. De lo contrario, se pegarán entre sí. Cuando haya terminado de pintar la superficie, puede quitar con cuidado la cinta de pintor antes de que la pintura se haya secado por completo, si es que está utilizando pintura de base de agua. Retire la cinta con una velocidad moderada y tirando la cinta hacia atrás sobre sí misma. Vuelva a tomar la cinta, así no estará a más de 12 pulgadas de distancia para jalar. Si la pintura se ha secado completamente y la cinta empieza a levantar la pintura, corte suavemente la parte superior de la cinta con una navaja de trabajo para soltar la capa antes de desprender más. Si es posible, debe permitir que la pintura del baño seque completamente durante 3 días antes de someterlo a la humedad, como el uso de la ducha. Cuanto más tiempo permita que la pintura seque en áreas de alta humedad antes de utilizarse, es menos probable que el color se despinte o que quede una superficie pegajosa. Cuando haya terminado de pintar, una limpieza y almacenamiento adecuados extenderán la vida de sus herramientas. Para pinturas látex o de base agua, limpie con jabón y mucha agua tibia. Para productos de base aceite, limpie con esencia de petróleo. Utilice un peine para brochas para limpiar las cerdas de la brocha. Después de la limpieza, siempre sacuda el exceso de agua de las brochas y exprima y sacuda para secar el rodillo. Cuelgue las brochas por el mango para permitir que escurra el agua de la parte metálica. Una vez que la pintura esté seca por completo, cuidadosamente quite todas las cubiertas protectoras del área del proyecto y vuelva a colocar todos los artículos tales como lámparas y las tapas de los enchufes. Antes de almacenar la pintura restante, limpie la orilla exterior e interior del aro del recipiente de la pintura. No permita que la pintura se congele. Guarde el resto del producto en un lugar seco, evite temperaturas extremas. Contacte su centro de servicio local de recolección para desechar recipientes vacíos y pinturas sin usar.
Para mantener su interior hermoso, usted podrá lavar las paredes después de 4 semanas aproximadamente, o cuando la pintura esté completamente seca. Tenga en cuenta que algunos detergentes, especialmente detergentes con abrasivos, pueden dañar el acabado de la pintura. Para limpiar sus paredes se recomienda una solución de un jabón suave, no abrasivo y agua y enjuagar con agua limpia. Al limpiar ponga poca presión para evitar la creación de manchas brillosas que se llama pulido. Ahora, dé un paso atrás y disfrute de su nuevo interior. Los mejores resultados se obtienen de los productos de alta calidad. Good, better, Behr.